Hola a todos, en este video grupal le vamos a hablar sobre el método alfabético o de deletreo, una de las primeras formas que se utilizaron para enseñar a leer y escribir. Este método se caracteriza por basarse en el aprendizaje progresivo de las letras, las sílabas, las palabras y finalmente las oraciones, siguiendo el orden del alfabeto. El método alfabético para enseñar a leer y escribir tiene una historia que abarca desde la antigüedad hasta la era moderna, siendo uno de los métodos más tradicionales que se ha empleado en la edad antigua, media y moderna. Recibió el nombre de alfabético por seguir el orden del alfabeto. Durante el florecimiento de Grecia, Dionisio de Halicarnaso, en su libro de la composición de las palabras, dice: cuando aprendemos a leer, ante todo, aprendemos los nombres de las letras, después su forma y después de esto las palabras y sus propiedades. Cuando hemos llegado a conocer esto, comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas por sílabas. Durante la vida floreciente de Roma, Marco Fabio Quintiliano aconsejaba que antes de enseñar el nombre de las letras, se hicieran ver las formas y se adaptasen letras móviles de marfil, además de ejercicios preparatorios mediante un estilete que debía pasarse por las letras ahuecadas en una tablita para que se adquiriese soltura en la mano. Recomendaba además que no se tuviera prisa. Lo sustancial era conocer, en primer lugar, perfectamente las letras, después unir unas con otras y leer durante mucho tiempo despacio. Esto implicaba que el aprendizaje fuese lento. El método alfabético tiene sus orígenes en la antigüedad y su desarrollo se debe en gran parte a los aportes de dos figuras destacadas del pensamiento educativo, Dionisio de Halicarnaso y Marco Fabio Quintiliano. Ambos pensadores marcaron un antes y un después en la enseñanza de la lectura y la escritura, ya que establecieron las primeras reflexiones sistemáticas sobre cómo debía iniciarse el proceso de alfabetización. Dionisio, un retórico griego del siglo I a.C., fue uno de los primeros en organizar un orden lógico para el aprendizaje, señalando que el estudiante debía pasar gradualmente del conocimiento de las letras a la lectura de sílabas y palabras. Su aporte fue clave porque introdujo una estructura secuencial en la enseñanza de la lectoescritura. Por otro lado, Marco Fabio Quintiliano, pedagogo romano del siglo I después de Cristo, profundizó estas ideas desde una mirada más práctica y didáctica. En su obra Instituciones oratorias propuso estrategias concretas para favorecer el aprendizaje de los niños, destacando la importancia de la paciencia, la observación y el acompañamiento del docente en todo el proceso. La idea de ambos autores sentaron las bases de la enseñanza tradicional de la lectura, influyendo durante siglos. Ahora vamos a ver las principales características del método alfabético o deletreo. Este fue uno de los métodos más antiguos para enseñar a leer y escribir, y tiene una forma muy estructurada y repetitiva de enseñar. Primera característica: se aprende siguiendo un orden fijo y progresivo. Primero se memorizan las letras del alfabeto una por una, A, B, C y D. Después se combinan para formar sílabas, por ejemplo, ma, me, mi, mo y mu. Luego esas sílabas se usan para construir palabras: mamá, mesa, mimo. Y finalmente se arman oraciones como la mamá mima a su nene. Como ven, el proceso va de lo más simple a lo más complejo, pero sin trabajar todavía la comprensión de lo que se lee. Segunda característica: hay un gran énfasis en la memorización. Se busca que el alumno repita las letras, las sílabas y las palabras, muchas veces hasta que la memorice. Por eso es un método muy oral, con ejercicios como repetir en voz alta, copiar y leer de forma mecánica. Tercera característica: se enseña a leer y escribir al mismo tiempo. Por ejemplo, un niño no solo dice ba, be, bi, sino que también las escribe en su cuaderno. La idea de reforzar la conexión entre lo que ve, escucha y escribe. Cuarta característica: la lectura se centra en la pronunciación correcta.
En ese tiempo se valoraba mucho que el alumno leyera bonito, claro, despacio y sin errores, pero no se preguntaban si entendían lo que estaban leyendo. Y por último, es un método que no trabaja con el significado de los textos. El niño puede leer la pata tapa la tapa, pero quizás no sabe qué quiere decir esa frase. Por eso decimos que es una lectura mecánica que no conecta con la realidad ni con la comprensión. Paso del método alfabético, según el pedagogo Giuseppe Lombardo. El método alfabético se basa en una secuencia estructurada y graduada de 7 pasos. Primer paso: aprender el alfabeto en orden. El proceso inicia con el aprendizaje sistemático de alfabeto completo, siguiendo la secuencia tradicional A, B, C, D, E, etc. El objetivo es que el alumno memorice la secuencia alfabética para poder reconocer y nombrar cada grafía. Segundo paso: pronunciar y escribir cada letra. Una vez reconocidas las letras, el estudiante aprende a pronunciarlas individualmente. A, B, C, D, y simultáneamente practica su escritura, cuidando la forma y el trazo. Tercer paso: leer y escribir al mismo tiempo, de manera paralela. Se promueve la lectura de las letras mientras se escribe, de modo que el alumno asocia la acción de leer con la escritura. El estudiante repite en voz alta las letras o sílabas mientras las escribe, siguiendo el modo del docente. Cuarto paso: combinar consonantes y vocales para formar sílabas. Cuarto paso: combinar consonantes y vocales para formar sílabas. Una vez memorizadas las letras, se pasa a la combinación de consonantes con vocales para construir sílabas directas. Por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Quinto paso: formar palabras y oraciones con esas sílabas. Cuando el alumno domina la construcción de sílabas, comienza a formar palabras completas y posteriormente oraciones simples. Sexto paso: incorporación de diptongos, triptongos, mayúsculas y acentuaciones. Una vez consolidado el reconocimiento de palabras simples, se introduce el audio de combinaciones de vocales más complejas, o sea, diptongos y triptongos, así como el uso de mayúsculas, signos de puntuación y acentos. En este paso favorece la corrección ortográfica y la comprensión de las normas básicas del lenguaje escrito. Séptimo paso: practicar la lectura expresiva. Entonación, pausas y ritmo. Finalmente se trabaja la lectura expresiva, donde el estudiante aprende a modular la voz, respetar los signos de puntuación y dar entonaciones a lo que lee. El objetivo de esta etapa es desarrollar una lectura fluida y un ritmo, aunque muchas veces el alumno tiende a concentrarse en la forma y el nombre de las letras, relegando la comprensión. El método silábico presenta una serie de ventajas que lo llevaron a ser uno de los métodos más populares a la hora de enseñar a leer y escribir. 1. Omite el deletreo de cada letra por separado. Le da importancia a la pronunciación de sílabas. 2. Las sílabas son unidades sonoras. Esto permite la adquisición de la lectoescritura de una forma ágil y rápida, dado que se puede memorizar más fácilmente. 3. Se puede enseñar de forma lógica y organizada. Esto se hace presentando ejercicios con sílabas cada vez más complejas y siguiendo una jerarquía preestablecida. 4. Potencia la autonomía en niños y niñas. Al ser un método sencillo de aprender, también permite ser enseñado de forma fácil, fomentando a que sean los propios alumnos los que ayuden a otros a aprender a leer y escribir. 5. No son muy costosos. No se requieren demasiados recursos para aplicarse, siendo un método relativamente económico para aplicar en el aula. Si bien se ha mostrado muy efectivo a la hora de enseñar a leer y escribir, el método silábico presenta una serie de desventajas, las cuales pueden hacer que sean más adecuados otros métodos dependiendo de la situación. 1. Puede generar impaciencia a partir de la pronunciación de las vocales y sílabas más simples y poco a poco añadirle complejidad. Puede darse el caso
de que los alumnos no vean necesario pasar por tantos pasos para aprender a leer y escribir. 2. Se basa en unidades sin significados. La sílaba como unidad carece generalmente de significado por sí misma. 3. Puede hacerse monótono. En algunos niños no les gusta el método silábico, dado a que implica tener que aprender de una forma mecánica y repetitiva las sílabas, lo cual puede volverse un proceso aburrido. 4. Puede confundir con el objetivo a alcanzar. Al ser un aprendizaje mecánico, el niño puede centrarse únicamente en cómo leer y escribir correctamente las sílabas, pudiendo no entender el texto como un todo y presentando dificultades en su comprensión. 5. Rompe con el proceso normal de aprendizaje de la mentalidad infantil. 6. Por su aprendizaje lento, primero se memorizan las letras y después se combinan. 7. El niño o niña se acostumbra a deletrear, por lo que el aprendizaje, la comprensión de la lectura es lento. Y por último, no presta atención a la forma, nombre y sonido. Es por ello que no logra comprender el significado de la palabra. Ahora vamos a realizar una actividad práctica para aplicar el método alfabético en el aula. Esta propuesta tiene como finalidad que los niños puedan reconocer las letras, formar sílabas y posteriormente construir palabras y frases cortas. Para llevarla a cabo, se utilizarán letras móviles acompañadas de imágenes, lo que permitirá a los niños relacionar lo visual con lo escrito y facilitar el proceso de aprendizaje. En primer lugar, los niños comenzarán ordenando el abecedario con las letras móviles, reconociendo así cada una de ellas y su secuencia. Luego continuarán formando sílabas simples como por ejemplo papepi popú. A partir de estas sílabas, los alumnos construirán palabras con la ayuda de las imágenes de referencia, como por ejemplo la palabra pato acompañada con la imagen de un pato. Una vez formada la palabra, la leerán en voz alta para afianzar la correspondencia entre sonido y grafía. Finalmente, como cierre de la actividad, cada niño dirá una oración corta utilizando alguna de las palabras que haya elegido, favoreciendo así la expresión oral y la comprensión del significado de las palabras que aprendieron a formar. Para cerrar, es crucial reconocer el papel monumental que tuvo el método alfabético en la historia de la alfabetización. Nació en una época donde el acceso a materiales era ilimitado y su eficiencia en la enseñanza de las letras individuales lo convirtió en la herramienta principal. Gracias a él, durante siglos, incontables generaciones lograron su primer contacto con la lectura y la escritura. Sin este primer paso, la alfabetización masiva no hubiera sido posible. Sin embargo, la investigación en la ciencia cognitiva ha revelado que la lectura es mucho más que una simple decodificación. Hoy, la meta es que los niños no solo digan las palabras, sino que comprendan lo que leen desde el primer momento, activando su pensamiento y no dependiendo únicamente de la memorización secuencial. Buscan el porqué y el para qué del texto. Este método histórico no es un error del pasado, sino un maestro de la evolución pedagógica. Nos enseña el profundo recorrido que ha hecho la enseñanza de la lectura, un tránsito fascinante de la puramente mecánica a lo profundamente comprensivo. Entender esta evolución es clave para apreciar los modelos pedagógicos actuales. Leer no es un acto de repetir sonidos, es un diálogo con el texto, es entender, es crear significado. La alfabetización moderna nos prepara para ser pensadores críticos y no solo repetidores.